para mí también la bicicleta es imaginarte como si fueras un cyborg, ¿no? O sea, que tienes como más extremidades, te puedes mover, puedes brincar, pero también te la puedes quitar. Para mí andar en bici en las calles es tener total control de mi movilidad. Independencia es lo que simboliza para mí la bici en la ciudad. Si estás rodando, observas la ciudad, observas la calle, observas a los vecinos, observas las casas, todo. Para mí la bicicleta es autonomía y es mucha alegría. Cada vez que hago una bici digo, quizás ya estamos construyendo el camino para esa autonomía de hacer cualquier cosa. Una de las grandes puertas que se abren al poder andar en bicicleta desde tu ritmo es como esta rebeldía del cuerpo. Si eres mujer tienes que usar pantalón porque si traes short o si traes falda, pues te van a ver feo, te van a gritar, te van a chiflar, te van a acosar y pues va a ser tu culpa. Yo estoy en mi espacio y estoy habitándolo como yo lo quiera habitar. La bici me da esta seguridad, esta libertad de decir yo puedo hacer las cosas por mí misma. Todas esas cosas que de pronto te dicen tú no puedes o tú no debes, viene y la rompe, o sea, se acaba. Como mujer te enseñan a que debe haber alguien que te lleve, que te traiga, que te recoja, que te acompañe, porque si no pues vas sola, ¿no? Entonces, cuando sabes que puedes subirte a una bici, dices, no necesito a nadie más que me traiga ni que me lleve, o sea, lo puedo hacer por mí misma. Para mí es como libertad total, en verdad. Tengo total control y dominio de mis traslados. Todo depende de mi cuerpo. Si mi cuerpo está bien, mi movimiento está bien. Si mi bici está bien, mis articulaciones están bien. Si mi bici está fregada, si mi bici está seca, mis rodillas están dolidas. ¿Sabes? Como empezar a conectarte. Creo que para mí el mayor reto de entender el cuerpo y la bici es eso, ¿no? Entender el cuerpo de cada quien para llevarlo a la bicicleta, para lo que quiero usar la bicicleta y que eso pueda responder a sus necesidades, que a la vez es mi único objetivo. Yo tengo que hacer que la bicicleta que haga, si tú mides 1,5 metros, sea para ti y estés cómoda y te sientas segura. Lo que para mí fue como el parteaguas de andar en bici y empezar a construir la bici fue un proceso. Los cuadros que son fabricados en México tenían muchos defectos. Yo empecé como a pensar de, bueno, ¿cómo puede estar mal? O sea, ¿por qué le pasa eso? ¿Por qué el metal se empieza a florear? ¿Por qué le queda grande ya la taza y baila? Como que decía, ¿qué está pasando, no? O sea, de pronto la vida me puso con un señor que tenía un taller dentro de su casa en Ermita, Iztapalapa, que conocía a alguien que conocía al único constructor como premium de cuadros en México. Ya empecé con Valerio a que me enseñara, obviamente no fue fácil, ninguna mujer pisaba su taller, era muy receloso de su trabajo. Entonces ya de ahí te juro fue todo un experimentar, aprender, buscar en internet, estar de su chalana y observar durante 4 años. Femibici surge hace ya 8 años, en el 2010, en agosto, y surge porque un grupo de mujeres que normalmente pues participábamos en los paseos ciclistas, de repente pues platicábamos que no veíamos que hubiera tantas mujeres en los paseos y que casi siempre, digamos, los espacios de liderazgo o más de la acción pues estaban con los compañeros. En Femibici iniciamos la biciescuela al identificar que había muchas mujeres a nuestro alrededor que no tenían este conocimiento de andar en bicicleta y como para nosotras significa libertad, otra manera de relacionarnos con la ciudad y con las personas que están en ella. Esta cuestión de movilidad, la apuesta política, el hablar y visibilizar de la contaminación que estamos sufriendo a causa de fábricas que contaminan los automóviles, etc. Quisimos compartir con ellas este saber que teníamos nosotras y hacerlo en un espacio seguro. Y lo que yo aprendí en la biciescuela es que puedes entrar en el equilibrio de la bici a tu tiempo, a tu espacio, a tu ritmo y acompañada con personas que más que lo hagas bien, que lo hagas como tú lo sientes. Rila Libre Fem, somos las moras de Rila Libre. Mujeres que éramos parte de un colectivo que dijimos es que necesitamos un espacio
solo para las mujeres? Ya que el espacio de la mecánica es un espacio totalmente adueñado por los hombres. Se nos hizo muy importante reintegrarnos y hacer que las demás se empezaran a apropiar como de su espacio, de su autonomía en la bici, de tener como seguridad sobre lo que están rodando, su cuerpo, sobre dónde va, qué es ese artefacto en el que estás, que te está moviendo, que te está haciendo parte de tu vida. Y ver cómo vienen más mujeres al taller y participan y meten mano en su bici y dejan de tener miedo a ensuciarse o de descomponer su bici y ya sé cómo tengo que ajustar mis frenos y todo. Creo que compartir esas cosas que hemos venido aprendiendo, porque tampoco somos totalmente expertas, pues poco a poco hemos aprendido y nos lo hemos aprendido juntas también. Para mí la tecnología de entrada es como estos saberes que te llevan hacia un lugar. Las tecnologías que buscamos implementar o impulsar en Femibici son tecnologías solidarias y sororales. Nosotras hacíamos muchas preguntas en términos de qué tanto hacíamos sentir bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la diversidad de personas que somos para ser parte del movimiento ciclista. Una de nuestras compañeras que generalmente va a los paseos es una chava trans que decía: no puedo ir a los paseos nocturnos porque sistemáticamente me están acosando. Y entonces cada paseo ella decía, pues es que es el paseo en donde siento que puedo rodar de forma segura y me siento bienvenida y siento que lo que aporto es escuchado. Para mí la seguridad es, pero exponencialmente mayor cuando voy arriba de la bicicleta como mujer. La velocidad y la iluminación, puedes reaccionar mucho más rápido, estás observando todo, estás alerta, estás en medio de la actividad. Es un juego constante, pero también es una lucha constante, ¿no? O sea, no nada más sí es el disfrute, pero también es la rabia, ¿no? La rabia de ir en la calle y que te vean con miradas lascivas, que pues no es nada agradable, ¿no? Pero el hecho de estar ahí y estarlo haciendo, para mí sí hace la diferencia. Es esta parte de disfrutar el cambio político que estás haciendo y disfrutarlo en colectivo. El hecho de andar en bici transforma totalmente el espacio público. También te da esta habilidad de ser más fuerte contigo misma y segura y decir: la calle es mía y el espacio es mío también.